and thank you for having me today. I'm just going to give an overview of some of the main creative thinking and some of the technologies and some of the ideas that has helped our university. So I've been with this journey for a long time. So I think with Clayton and Alexa, we can give you some experience of our journey. So just to give you an overview of the creative economy, this is what I'm going to talk about. I'm going to talk about the cultural and creative industries, or CCIs in the UK. I'm then going to talk about some of the approach over the last, I guess, 25 years. So it's a long process. And in that, I'm going to give you some names, some thinkers, and also some innovation trends towards the creative economy, some of the ways we learn, and some of the big societal changes that are happening. And there may be a few ideas or guesses about what's next for the creative industries. So, to summarize, some of the un poco algunas de las tendencias sobre creatividad e innovación que se vienen dando en el Reino Unido en los últimos años. El sector no existía realmente hasta el año 1997. Nosotros establecimos un departamento de medios, cultura y deportes que ayudó a desarrollar lo que hoy llamamos CCI como sector económico y como clúster o grupo de desarrollo. Algunas de las ideas clave en torno a esto versaba sobre las comunidades de práctica en las que personas de todo el mundo compartían información sobre diferentes capacidades y habilidades. El otro pilar teórico fue el acuñado por Richard Florida, que habló de la clase creativa. Y habla sobre cómo los creativos suelen florecer en las ciudades y en general van de una ciudad a otra. Se lo llamó nómades digitales globales, es decir, estos individuos que se parecen a los nómadas en el sentido en que encuentran un lugar y encuentran sus comunidades en diferentes lugares. Esto durante un tiempo funcionó. Pero la siguiente gran intervención tuvo que ver con lo llamado o la llamada ciudad creativa, porque teníamos a los nómades digitales, pero tienen que vivir en algún lugar, en una comunidad, no son una isla de nómades digitales. Entonces ahí empezaron a hablar de la ciudad creativa y las condiciones que se requieren para hacer que una ciudad sea creativa. Empezó a hablar de crecimiento creativo y por primera vez de la diversidad. Entonces las ciudades creativas son diversas al incluir a las personas. Y esto fue desarrollado por Franco Bianchini en el Reino Unido, obviamente de ascendencia italiana. Pero él decía que dentro de las economías creativas, todos un poco trataban a todos los elementos de la misma manera. Y esto tenía que cambiar porque cada ciudad tiene sus cualidades, su historia, sus características y sus personas, así como industrias particulares. Entonces, cada ciudad es diferente, entonces no se podía tener una plantilla para que la ciudad cumpla con ciertos requisitos estandarizados. Y ahí se lograba tener una ciudad creativa. No funcionaba así. No era un concepto homogéneo. Al mismo tiempo, había mucha discusión dentro de los sectores mainstream sobre la innovación abierta. Henry Chesbrough hablaba sobre cómo las economías creativas podían catalizar otros sectores. Algunas de las tendencias con respecto a este proceso, y Alexa va a describir esto más en detalle, pero creo que vale la pena recordar el origen. Las industrias creativas se veían como catalizadores de innovación y crecimiento.
Es decir, ellas en sí son innovaciones cruzadas, son sectores cruzados, pero uno de los focos principales es poder ver este tema de la innovación cruzada. Les doy un ejemplo que Clayton va a describir más en detalle, pero una economía creativa en el sector de la salud, por ejemplo, y que ayuda a catalizar un cambio en ese sector. Nuevamente, dentro del mismo periodo, 2010-2020, vemos el surgimiento de los espacios de cowork. Nosotros los llamamos espacios de libertad, en cierta forma, porque las personas con ideas similares se juntan y comparten ideas. Y si no existen en sus ciudades, es muy bueno pensar en crear espacios de coworking porque es donde realmente florece la creatividad. Y si pensamos en la creatividad, el concepto de design thinking, pensar en clave de diseño, se indicaba que el ciudadano tenía que ser el corazón de todo lo que se hacía. Y en Stanford, en California, este concepto era muy, muy fuerte y seguramente han escuchado de esto. El desarrollo basado en desafíos, este concepto lo deben conocer. Ver dónde están los desafíos dentro de cada sociedad o dónde hay problemas a solucionar y utilicemos eso como punto de partida y no que la tecnología luego encuentre una solución. Encontremos un problema y un desafío y luego podemos pensar de manera interdisciplinaria cómo solucionarlo. En Estados Unidos, piensan en este concepto de design thinking o pensamiento en clave de diseño, pero también dentro de lo que son las artes y la tecnología. Esto se veía como un modo de involucrar a los artistas en algunas cuestiones más artísticas. Por ejemplo, Obama, a principio de su mandato, dedicó mucho dinero a las ciencias STEM, pero las industrias creativas dijeron: sí, pero te estás olvidando de las personas más importantes de la sociedad, los artistas y los creadores. Y esto realmente generó una gran influencia en lo que vino después. Algunos cambios en la sociedad, no lo voy a describir demasiado en detalle, pero si les interesa luego puedo compartir información más detallada. Algunas de las cosas que sucedieron en el Reino Unido y en Europa: hubo mucha regeneración de espacios urbanos, un gran crecimiento de los espacios de coworking, los Fab Labs, los espacios para creadores, los makerspaces. Se llamaban sticky places, según Marcussen, porque son esos lugares que nos atraen, que nos hace quedarnos pegados, y esos lugares en los que queremos permanecer. En otros lugares donde podemos encontrar gente que piensa como nosotros y así desarrollar innovación. Esto llevó a la generación X y a los millennials, que en general tienen un deseo de individualidad y significado a través del trabajo. Es decir, quieren sentir un propósito en el modo en que trabajan, no solamente un trabajo de 9 a 5. Y luego la eliminación de estos silos, ¿sí? De estas situaciones aisladas, y evitar las diferentes culturas, y así promover la inclusión social. En esta clase magistral creo que hay ciertas cosas importantes y sobre todo cuando pensamos en los cambios tecnológicos tenemos que tener en cuenta cómo trabajan y piensan las personas. Aquí elegí algunas cosas. El ciclo de aprendizaje es muy importante, ¿sí? Cómo solucionamos los problemas, cómo tomamos acciones, cómo reflexionamos y luego ponemos en acción ciertas acciones, pensando en diferentes sectores con identidades distintivas y quizás hablen en lenguajes diferentes, ¿sí? Los ingenieros, los artistas, digamos, tienen diferentes formas de comportarse, y si pensamos en esto, hay que pensar en cómo van a trabajar juntos, porque puede no funcionar. Otro aspecto importante sobre el que debemos reflexionar
es algo que quizás escuchamos, sobre lo que reflexionamos, y luego empezamos de nuevo. Este doble bucle, ¿sí? No es solamente que hacemos algo y pasamos a lo siguiente, sino que hay una etapa de reflexión antes de pasar a la siguiente etapa. La innovación cruzada. Esto es realmente muy, muy importante para nosotros y creo que es algo a considerar en términos de cómo los diferentes sectores abordan los desafíos clave. Esto lo hemos visto como aparece aquí, ¿sí? Un poco cómo se trabaja con la economía creativa. Algunos sectores no trabajan para nada. A veces hay, no sé, creatividad en un lado de la ciudad y ninguno en otra punta de la ciudad. La idea es poder conectar la innovación con lo artístico y que estén más. Esto es el ejemplo de los parques científicos. También los nuevos productos y servicios, como las economías creativas, pueden traer valor a otros sectores. Y esta diapositiva la muestro porque así fue como comenzamos. De hecho, era muy simple. Y si pasamos a la próxima, Clayton, próxima diapositiva, empezamos con una grilla muy sencilla. Y este es un ejemplo real de algo que hicimos en 2014 o 2015, no recuerdo ahora. Y si ustedes están pensando en trabajar con otros sectores y con otras personas, esta es una forma de hacerlo. A la izquierda pueden ver los sectores tradicionales y arriba de la grilla aparece algunos sectores creativos que muestran quizás los que puedan representar esto. Esta era una forma de ver qué sectores tenían más chances de trabajar con otros. En rojo eran los que tenían más altas chances y mayor predisposición o deseo de trabajar con el otro sector. Y creo que esta es una forma muy rápida de encontrar otros sectores con los que trabajar cuando empezamos a trabajar de manera interdisciplinaria. Con respecto al design thinking, a pensar en clave de diseño, nosotros podemos pensar en la empatía, cómo se puede realmente escuchar a otros y poder comprender sus problemas, sus desafíos, cómo se puede definir estos problemas juntos y hacer un brainstorming. Luego, realizar un prototipo de una idea. ¿Cuál sería una buena forma de avanzar? ¿Cuál sería un prototipo simple que se pueda poner a prueba en un determinado entorno? Esto fue muy bueno. Esta era en la Stanford D-School, pero en realidad es una técnica muy sencilla donde se ponen en juego muchas diferentes capacidades. Para darles un ejemplo, hablé de STEAM en Estados Unidos. Hicimos un estudio en Estados Unidos. Y si ustedes tienen la chance de ver otros hubs creativos y otros entornos creativos, para nosotros fue un gran estímulo. Fuimos a Estados Unidos y esto fue algo que vimos en New York en 2016. Y lo que vimos en esta universidad es que ya había estos diferentes tipos de STEAM en las diferentes universidades de Estados Unidos. Rápidamente supimos que se trataba de una idea muy importante en Estados Unidos y la idea era adaptarla para aplicarla en Birmingham. Y voy a finalizar con algunas ideas. Yo sé que no tenemos mucho tiempo hoy, pero la idea en realidad es mostrarles cuál sería la influencia para ustedes hoy y poder compartir algunas de estas cosas. Todos sabemos que las tendencias globales son como los shocks globales. La globalización ha generado diferentes aspectos. Tenemos la palabra resiliencia y eso significa si podemos abastecer de manera local, si es necesario. Y creo que una de las cosas que estamos haciendo es ver la transnacionalidad, pero también ver cuáles son los abordajes locales, los mapeos de las cadenas de suministro y la proximidad
que realmente importa. Es muy importante pensar en el tema de la proximidad de con quienes trabajamos. Es un mundo interdisciplinario en el trabajo y en la educación. Entonces, un enfoque en la diversidad es una muy buena forma de realmente lograr esta inclusión. Ustedes seguramente han dedicado mucho tiempo a estudiar el crecimiento sostenible, es decir, un crecimiento sin consecuencias dañinas y cómo podemos hacer crecer en las comunidades. Kate Raworth ha hecho mucho trabajo al respecto en el Reino Unido. Y luego, creo que uno de los temas más importantes, algunos dicen que es una amenaza, son los abordajes transdisciplinarios, sobre todo la inteligencia artificial, que en las últimas semanas o meses se ha transformado en un tema sumamente candente y de hecho me parece que va a cambiar la forma en que se van a hacer muchas cosas que no existían antes y creo que genera el potencial de una nueva forma de pensamiento también. Espero que con esta descripción general breve haya podido compartir algunas ideas clave y que comienzan y continúan influyendo en nuestro pensamiento. Pero en realidad quizás no hay un endpoint, ¿sí? Un criterio de valoración. Por eso es importante pensar en el desarrollo de estas ideas en los próximos 4 o 5 años. La filosofía, de hecho, nos acompaña un poco y afecta la forma en que vamos pensando. Espero que hayan podido rescatar algunas de estas ideas claves que nos han llevado al punto en el que estamos ahora. Ahora voy a darle la palabra a Clayton y Alexa, que van a describir algunos estudios de caso y ejemplos de nuestro recorrido. Muchas gracias por su atención. Thanks, Steve. So I'll continue. Gracias, Steve. Entonces, bueno, continuamos con esta parte de la presentación. Voy a hablar acerca de STEAM House, que es la manifestación de las STEAM, cuando hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y arte. Esto es lo que significa la sigla. STEAM es lo que hemos hecho aquí localmente en Birmingham, Reino Unido, para poder ponerlo en la acción. Entonces fue que se creó STEAM House. Bueno, con respecto a STEAM House, bueno, les voy a contar un poquito acerca del edificio que ocupamos. Se trata de una vieja fábrica de llantas de bicicletas, de ruedas de bicicleta y de bicicletas que fue destruida por el fuego en la década del 90. Entonces, bueno, como parte de esta revolución industrial, el edificio tiene más de 100 años y forma parte del pasado industrial de la ciudad de Birmingham. Y una de las cosas que nos encanta de este edificio es que hemos tomado parte de la industria de Birmingham, ese pedacito de la industria de Birmingham, y la hemos traído a la era moderna. Es como una fábrica de innovación ahora, que es ese edificio, ¿no? Aquí podemos ver algunos de los daños producidos por el incendio. Este edificio, por causa del incendio, quedó vacío durante 20 años hasta antes de que nosotros lo devolviéramos a la vida. Y bueno, esto sucedió en 2022. Entonces, bueno, tenemos este centro para la innovación colaborativa aquí en STEAM House. Dentro de este centro tenemos un espacio para la generación de prototipos innovadores a través de lo que se llama espacio de producción, es un espacio de hacedores. También tenemos instalaciones para lo que es tecnologías digitales, como por ejemplo realidad virtual, realidad aumentada. También tenemos una incubadora, para startup. Tenemos un estudio para artistas y creativos. También espacios para los miembros de la academia, para nuestros académicos, y también espacios para los alumnos que necesitan acudir a los diferentes cursos. Nosotros también tenemos relaciones con diferentes organizaciones, por ejemplo, sociedades de inquilinos también, y también tenemos zonas
dentro, sobre todo en la parte central del edificio, a lo largo de los 5 pisos que tiene, en donde realmente alentamos la colaboración. Es decir, que tenemos espacios de coworking y espacios también en donde realizamos talleres, eventos, etcétera. También tenemos una plataforma para la comunidad, para todos los miembros que forman parte de Steam House. Entonces, en lo que hace a qué es Steam. STEAM es un lugar en donde aunamos todas estas disciplinas, o sea que tenemos las disciplinas que mencioné antes, pero eso es más que ser simplemente interdisciplinarias. Básicamente, también nosotros en lo que nos enfocamos es en unir gente proveniente de diferentes comunidades, comunidades de lo que es la comunidad comercial o de las empresas, la comunidad académica y de estudiantes, y nosotros también tratamos de alentar un sentido de colaboración y de aspiración que conduzca a altos niveles de innovación a nivel local. Nosotros también tenemos estos principios, Alexa va a hablar de esto: colaboración, conversación, exploración, novedad y apertura. O sea que lo que tratamos de hacer es alentar esta onda de trabajar juntos, de compartir, de aprender, de dar, de ser muy abiertos en nuestro abordaje y también hacer algo que en cierta forma es radicalmente diferente de lo que solía hacerse antes. Esta es una cita del Rhode Island School of Design. Nosotros ya mencionamos, Steve habló de las influencias que nosotros recibimos de Estados Unidos. STEAM es un movimiento que defiende agregar el arte y el diseño a la agenda STEM nacional con el fin de desarrollar la creatividad y las aptitudes de resolución de problemas necesarias para alentar el crecimiento económico y la competitividad en el próximo siglo. Y esto es algo que nosotros hemos abrazado, digamos, como abordaje para poder realmente resolver los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad y también poner la mirada en el desarrollo de nuestras economías. Por eso nosotros adoptamos la creatividad como parte de las materias, digamos, más amplias y le damos prioridad. Vamos a hablar un poquito acerca de algunos conceptos clave de Steam House, uno de los ejercicios de investigación que hemos hecho en el Local Enterprise Partnership, LEP, Sociedad Local de Empresas, que es una parte administrativa, es como una especie de organismo gubernamental. Este informe ha demostrado que la región donde nos encontramos, donde se encuentra la ciudad de Birmingham, estaba teniendo una performance por debajo de otras zonas del país. Y además, dentro de esta región, nosotros también tenemos un elevado nivel de industrias creativas que están en auge. Entonces, nuestra idea fue lograr que convergieran ambas cuestiones. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos trabajar con las industrias creativas para poder alentar un mayor nivel de innovación y para atraer a las industrias creativas y otras disciplinas hacia disciplinas relacionadas con la ingeniería y la tecnología, por ejemplo, para poder generar algo nuevo? Históricamente, esta ciudad siempre ha sido muy adepta a la idea de lo multidisciplinario. Bueno, este emblema que ustedes pueden ver aquí es como el escudo, ¿no?, de la ciudad de Birmingham, creado hace más o menos 150 años, en un momento en el cual Birmingham ya estaba en auge, era una ciudad floreciente dentro del marco de la revolución industrial, ¿no? Entonces, por un lado, en este escudo tenemos el artista con la paleta y del otro lado tenemos el ingeniero, ¿no?, en este escudo, y los dos están combinados. Esto es una clara demostración de que todas las industrias, todos los sectores de la ciudad tienen la misma importancia, el mismo peso. Entonces se nos ocurrió continuar con esta historia, esta tradición de la ciudad, ser una universidad para la ciudad que devuelve a la ciudad y que da apoyo a las empresas y las industrias locales.
Una breve mención acerca de dónde empezamos. Antes de mudarnos al edificio que les mostrar, nosotros teníamos nuestro propio prototipo, que para nosotros era súper importante. Aquí tenemos el primer prototipo de Steam House, que se encontraba en una concesionaria de autos antigua y que habíamos decidido convertir a este concepto de Steam House. O sea que teníamos un espacio de creadores, un coworking, salas de reuniones y un espacio de eventos. Y en estas salas pusimos a prueba esta idea de aunar la comunidad de personas y tratar de alentar una nueva forma de pensar y nuevas ideas para desarrollarlas y generar un nuevo tipo de realidad. Les voy a mostrar algunos estudios de caso de las diferentes empresas y organizaciones con las que hemos estado trabajando. La mayoría de ellas, por cierto, son pymes, y con el correr del tiempo vamos a empezar a trabajar con empresas más grandes a medida que nos vayamos completamente mudando a este edificio nuevo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una microempresa que trabajaba para una empresa de arquitectura, pero bueno, este creador tenía ideas con respecto a generar su propia empresa, pero no sabía muy bien para dónde arrancar. Entonces se acercó a Steam House, una persona muy curiosa, y bueno, pudimos aunarlo, reunirlo con un cierto expertise técnico que teníamos dentro de Steam House. Él quería crear nuevas formas, nuevos estilos de silla. Entonces, bueno, aquí pueden ver, bastante sencillos, bastante simples, no tenía mucha experiencia. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar con él en lo que es el diseño de sillas, el concepto de las mismas y también ideas para que él luego pudiera llevar a la etapa de fabricación. Entonces, bueno, aquí tenemos uno de los ejemplos. Pierre pasó de su organización existente, que era este estudio de arquitectos, armó su propia empresa y ahora tiene una industria floreciente con esta silla de madera, este modelo. Bueno, en forma similar tenemos aquí un creativo que quería explorar el uso de diferentes materiales. El material que podemos ver aquí, aunque les sorprenda, está hecho de madera y abono de vaca, estiércol de vaca. Entonces, bueno, la idea era trabajar con materiales biodisponibles, o sea, la utilización de materiales como, por ejemplo, algas para la construcción, la creación de nuevos tipos de plástico que no sean dañinos para el medio ambiente, ¿no? Y también, por ejemplo, utilizar café usado, granos de café usado para generar cueros basados en café. También el uso de hongos para crear cuero también, ¿no? Entonces, bueno, este creativo está utilizando el estiércol de vacas para crear superficies bien sólidas. Es una creativa, perdón. Ella ahora va a estudiar la posibilidad de utilizar esta idea de utilizar el estiércol y emplearla en la industria de la construcción, de forma tal de que se la pueda utilizar en, por ejemplo, la construcción de viviendas o bueno, para lo que sirve ese material. O sea que ese es un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de un creativo al que se le ocurrió generar un traje para las personas que se ejercitan mucho, que entrenan un montón, pero que necesitan recuperarse rápidamente. Dentro de este traje hay diferentes bolsillos donde hay elementos que pueden acelerar la sensación de recuperación después de un entrenamiento duro. Y esto es interesante. No teníamos un inventor y un socio que trabajaba con el inventor. Él siempre quería, era una persona que estaba siempre muy a la pesca de inversiones, y esta persona tenía una idea muy radical, un robot que pudiera subir por la pared para pintar superficies muy grandes. Y bueno, la idea que subyace esto es encontrar una solución que elimine la necesidad de tener que trabajar en altura para los pintores usando andamios
y esto, bueno, por lo tanto, reduce costos y al mismo tiempo reduce el peligro de un accidente, ¿no?, de parte del pintor. Entonces, bueno, creó este creativo un robot capaz de trepar paredes. Es un proyecto con mucha intervención de ingeniería. Ahora la empresa creció de 2 miembros del personal, ahora un personal de un total de 30, y han diversificado sus productos también. O sea, que no solamente tienen este robot que pinta paredes, sino que también pueden, por ejemplo, tener robots que hacen relevamientos en territorios muy difíciles. Por ejemplo, pueden enviar un robot para que estudie el territorio debajo de una autopista o de un puente y que detecte los defectos estructurales sin necesidad de tener que cerrar por ejemplo, una autopista o una autovía. También estamos trabajando con múltiples socios en proyectos que tienen por objetivo reducir la huella de carbono en las viviendas. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de socios que contribuyeron a el estudio de esta idea de las bombas de calor en las viviendas para reducir la huella de carbono. Algo así es importante porque estamos observando y estudiando los desafíos globales. Esto es diferente, estamos trabajando más en un entorno más de taller, ¿no?, con varios participantes. Voy a saltear algunas de las diapos porque veo que me estoy quedando sin tiempo, pero simplemente para que ustedes sepan, nosotros hacemos una cosa que se llama STEAM Sprint. Es una serie de masterclasses, de clases magistrales, que después va a haber una serie de masterclasses que van a hablar del proceso de STEAM. Se trata de una forma de exploración metodológico que tiene por fin identificar problemas y generar soluciones rápidamente. También hemos trabajado mucho con nuestros académicos con el fin de identificar problemas sociales. Por ejemplo, esto sucedió durante la pandemia del COVID, estudiando cuestiones tales como, por ejemplo, la falta de diversidad en algunos sectores y cómo abordar ese problema. También estudiamos el desarrollo de la currícula dentro de la universidad en torno a las STEAM. Esta es otra área que de alguna manera cambia la forma como los académicos están enseñando a los estudiantes. Nosotros respetamos todas las disciplinas que tenemos, pero también hay actividades modulares en las cuales podemos traer diferentes disciplinas al cuerpo docente. Nosotros también damos apoyo a los consejos locales, a la municipalidad, por ejemplo. Este es un ejemplo de nuestro trabajo con diferentes organizaciones de políticas europeas de la Unión Europea para mejorar los espacios en las ciudades. Aquí tenemos una conferencia, vamos a hablar un poco más de eso más. But just so that you're aware, we have sprints, challenges, and STEAM labs. We do a lot of work around design STEAM Labs, lo que es talleres sobre pensamiento clave de diseño, básicamente focalizados en un problema X a resolver. Y ahora voy a pasarle la palabra a Alexa para que ella hable del kit de herramientas o de los kits de herramientas. Gracias, Clayton. Gracias, Steve. Hola a todos. Yo soy Alexa Hartwell, soy responsable de la STEAM Academy. Nos estuvimos escuchando ya hablar a los colegas acerca del Centro de Innovación. Mi trabajo tiene que ver con las prácticas de STEAM en la universidad, el trabajo con los académicos y con otros para estudiar el desarrollo de métodos y prácticas en el ámbito de STEAM y también específicamente la educación STEAM. Bueno, ya escucharon acerca de nuestro centro de innovación, que es realmente excelente. Es un colectivo de diferentes empresas, startups, académicos, estudiantes. La idea es que sea accesible a todos. Y la idea también es permitir que las personas puedan trabajar juntas en equipos multidisciplinarios para abordar problemas complejos del mundo real. Entonces, si podemos pasar a la próxima.
Voy a hablar de los kits de herramientas hoy. Vale decir que nosotros realmente hemos considerado lo que permite que exista este entorno de STEAM, ¿no? Para que este entorno de STEAM no solamente exista, sino también florezca. Y hemos considerado todos los proyectos sobre los que hemos trabajado. Reconocemos que hay 5 principios clave que son súper importantes a la hora de realizar talleres. O sea que realmente tratamos de alentar a todo el mundo a basar su trabajo en los talleres sobre estos principios que vemos en la diapo. Vamos a repasarlos. Entonces, tenemos en primer lugar la conversación. Es súper importante considerar esta idea de la conversación. La cosa pasa por tratar, por permitirnos ser colaborativos en el espacio, ¿no? Para poder atizar la curiosidad, ser muy abiertos. Entonces, tenemos la conversación, exploración, colaboración, apertura y novedad. Esto ya lo mencionó Clayton. Como dije, la parte de la exploración pasa por que ustedes entiendan quiénes somos, con quién estamos trabajando. La colaboración es una parte realmente muy copada de lo que nosotros estamos haciendo. La idea es trabajar juntos para generar nuevas ideas y nuevas formas de pensar. Apertura, o sea, evitar la cerrazón al momento del trabajo, tomar un abordaje realmente abierto, y esto de alguna manera permite que surjan ideas inesperadas, ¿no? Estos momentos de serendipia que surgen cuando uno realmente tiene la cabeza bien abierta en cuanto a abordar un X problema. Y bueno, también el tema de la novedad, ¿no? Tratar de pensar cómo podemos innovar en un X espacio. ¿Cuál es alguna manera novedosa de hacer las cosas? Entonces ahí tenemos los 5 principios clave. Como ya dije, pensamiento en clave de diseño. En eso basamos mucho de nuestro trabajo y basamos muchas de nuestras prácticas. Vamos a revisar algunas herramientas. El pensamiento en clave de diseño funciona a las mil maravillas para nosotros. Reúne a la gente sobre, por ejemplo, en torno a problemas globales. Nosotros queremos que STEAM House sea un espacio donde esto se pueda hacer. Entonces, el pensamiento en clave de diseño es un proceso de resolver problemas a través de la priorización de las necesidades del consumidor, y en realidad depende de la observación, la empatía, la interacción con el propio entorno. Es diferente de la simple resolución de problemas. Esto es lo que es interesante para nosotros, y estoy segura de que ustedes ya hacen pensamiento en clave de diseño en sus propios espacios, pero se trata de un proceso reiterativo. Tiene que ver con poner a prueba, repasar, reflexionar, como dijo Steve antes ya, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, Uber Eats. A mí me parece que es muy interesante porque ellos realmente quieren familiarizarse con el espacio de sus clientes, donde se encuentran, no quedarse limitados en la torre de marfil de sus oficinas. Y creo que tuvieron bastante éxito con esta empresa, pero la realidad es que ellos se han sumergido en los entornos donde se encuentran los clientes, entenderlos realmente. Esto es clave cuando nosotros estamos realizando nuestros programas y cuando hacemos nuestros talleres. En esta diapositiva pueden ver un poco el proceso del design thinking. I'm sure again it's a lot of you recognize already, and it's Sanford School which has kind of looked at this, and they've been brilliant at kind of recognizing that this toolkit, this tool really allows to help to get people to collaborate together and come up with new fantastic solutions to some of these big challenges. Soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos. Entonces, primero, immersing yourself in that environment. We've got tools where we kind of get people to really consider people in terms of like who that person is, who is the user that you're thinking about, and we will look at that in a bit. Nosotros vamos a mirar
¿Quién es el usuario? Vamos a repasar eso. Entonces, vamos a ver cómo uno entiende al usuario. Uno hace entrevistas, shadowing, uno realmente trata de trabajar con esas personas para tener esa empatía, esa comprensión. Entonces, la cuestión pasa por definir cuál es el desafío. Entonces, ¿cuál es el desafío que estamos tratando de detectar? Este proceso es realmente muy importante. Entonces, vamos a, de alguna manera, lo que primero tenemos que hacer es tratar de definir el problema y de esa manera vamos a tratar de revisar alguno de esas cosas. Esto es parte del proceso del pensamiento en clave de diseño. Esto es algo interesante a pensar. Hay muchos problemas en torno a estas cuestiones globales. La cuestión pasa por entender cuál es el problema en cuestión. Después tenemos ideates. Básicamente, esto tiene que ver con cómo generar nuevas ideas de ese problema que nosotros hemos identificado. Y esto es una forma divergente y convergente de ver las cosas. O sea, el espacio se abre y se cierra. Esta ideación, entonces, como ustedes saben, hay muchas herramientas que se pueden usar. Tenemos de esa manera la manera de conseguir las soluciones adecuadas. Entonces, la ideación es una forma muy importante. Después tenemos la generación de prototipos. Este es algo muy importante que permite generar ideas y concretar ideas rápidamente en un entorno seguro con colegas que están pensando en esta idea en la cual ellos quieren encontrar soluciones. Se trata de un espacio súper positivo. La gente realmente quiere compartir ideas, ser abiertos, ser novedosos. Y esta parte entonces pasa por ser súper creativos, generar cosas, hacer mock-ups, por ejemplo. Es una parte reiterativa del proceso. Realmente no importa si las cosas no funcionan a la perfección. Uno puede volver a probar, testear nuevamente. Y bueno, eso también tiene que ver con la evaluación. Uno está evaluando qué es lo que funciona bien, qué es lo que se entiende como importante para poder darle prioridad a futuro. Entonces, este es un proceso de pensamiento en clave de diseño y sobre eso basamos muchas de nuestras actividades STEAM. Entonces, nosotros hemos trabajado con muchos de estos colegas. Aquí tenemos el Design Council, la Facultad de Stanford. Nosotros hemos hablado con ellos sobre las mejores formas de incorporar los diferentes métodos que nosotros utilizamos en STEAM House. Y como ya dije, hay mucho componente divergente convergente. Entonces tenemos un espacio en donde uno abre el pensamiento, empatizando, sumergiéndose en esos entornos para poder entender realmente quién es ese usuario, quién es ese usuario que tiene un desafío global. Es súper importante entender eso. Nosotros realmente tenemos que definir el desafío para generar ese cambio. ¿Cuál es ese desafío? Y después la ideación, la generación de prototipos y el desarrollo. Eso es parte clave del proceso en donde uno va en divergencia con el pensamiento, trata de ampliar, ser experimental. Todos somos parte creativa del proceso, todos trabajamos juntos de forma muy unida, muy interesante. Y después uno puede converger el pensamiento y pasar a un pensamiento más cerrado, más angosto, tratar de cerrarlo, porque si uno es demasiado abierto, entonces nunca se llega a una solución. Entonces, de esa manera se va angostando, por así decirlo, el pensamiento para hacer el pitching de las ideas. Entonces, esto nos permite generar mayor detalles sobre el proceso de pensamiento en clave de diseño. Y el Design Council han sido responsables de este marco para generar esto que les voy a mostrar, este doble diamante. Es un doble diamante
esto nos proporciona más detalle acerca de qué hablo cuando hablo de este pensamiento divergente convergente. ¿Puedo repasarlo, digamos, hacer un recorrido? Yo creo que, bueno, ustedes pueden ver las diferentes áreas que cubre, lo cual es muy interesante. Me gustaría adentrarme un poco más en detalle en esto quizás más tarde, pero simplemente les muestra dónde está el desafío, dónde se identifica el desafío. Esto tiene que ver con la etapa de descubrimiento, investigación. Esta es la primera parte del diagrama y esto en realidad trata de sintetizar, descubrir cuál es el desafío en cuestión. Y en ese proceso uno está angostando, cerrando antes de abrir, y después la cuestión pasa por pensar en cómo desarrollar esas ideas y hacer un pitch para poder llegar a una solución. Y funciona muy bien, hemos obtenido resultados geniales con muchísimas empresas también, y siento que muchas de ellas realmente se benefician de atravesar este proceso si se traban en sus negocios, incluso en el contexto de su propio negocio, ¿no? Si tienen un desafío que necesitan digamos, desglosar, esto los ayuda. Y aquí tenemos algunas herramientas que venimos utilizando durante nuestros talleres y me gustaría compartir algunas con ustedes. Lamentablemente no podemos describirlas todas en detalle, pero quizás en algunos minutos podamos entrar en más detalle. Aquí lo que vemos es básicamente un ejercicio reflexivo, ¿sí? Estructurado, como pueden ver aquí en la pantalla. En general lo utilizamos como con plantillas que nos permiten reflexionar y nos permite recabar ideas, pensamientos acerca del desafío frente a nosotros. Siempre presentamos y lo que podemos reflexionar con respecto a esta idea. En general es un enfoque estructurado, pero le permite a las personas considerar sus ideas y sus pensamientos en un entorno seguro. No hay correcto o incorrecto y realmente pueden hablar de cualquiera de estas cosas. Y es muy útil hacer que las personas hablen, colaboren y poder romper el hielo. Entonces este ejercicio lo usamos al inicio de cualquier proceso. Luego tenemos el árbol de los problemas, el problem tree. El árbol de problemas es una herramienta excelente que le permite a las personas a realmente definir el problema. Esta plantilla es bueno dedicarle mucho tiempo porque es realmente fundamental. El árbol de problemas nos permite entender cuáles son las causas y el impacto de esos problemas. Y creo que lo más difícil de todo es intentar definir cuál es el problema. Entonces uno puede tener un problema global sobre sostenibilidad, digamos, otros temas al respecto y tratamos de definirlo, ¿sí? Pero luego hay gente trabajando en grupos de manera muy colaborativa y que intenta ver cuál es ese problema que intenta solucionar. Y a través de esta plantilla, de este template, lo podemos ir analizando. Obviamente en la próxima sesión vamos a entrar más en detalle. Y luego tenemos el lienzo de desafío, el Challenge Canvas, que nos permite una descripción más detallada de cuáles son esos desafíos que están intentando solucionar, utilizando el proceso que atravesamos. Esta plantilla lo que hace es permitir una mejor descripción de lo que es trabajar conjuntamente y ese tipo de cosas. A través de la identificación del desafío y una descripción más detallada, podemos ver cuáles son los stakeholders, digamos, los actores involucrados, quiénes se ven afectados, etcétera. Y esto se puede hacer a través de las diferentes áreas y grupos de personas. Y el lienzo final es de planificación rápida. Es un lienzo de planificación rápida que nos permite
cubrir la última parte del proceso. Una vez que uno ha desarrollado un prototipo de la idea, lo que uno realiza es este análisis para ver qué es lo que necesitaremos para poder presentar la idea. Una vez que uno ya la puso a prueba, uno ya desarrolló el prototipo, independientemente de qué apariencia tenga cada grupo, luego utilizamos este lienzo de planificación rápida para poder dar un poco más de detalle con respecto a qué han logrado estos grupos. Clayton, de hecho, muy amablemente ha ayudado a traducir algunas de las palabras y se trata de entender quiénes son los usuarios, cuál es la solución que tenemos, y es realmente presentar la solución. Este punto ya es la presentación de la solución. Lo que puede ir mal, cuáles son los costos a considerar, y es importante decir que lo mejor que tiene Steamhouse es que es un espacio donde se pueden hacer todas estas actividades de innovación. Es un espacio donde realmente podemos generar nuevas ideas, nuevos pensamientos, pero luego también esto conlleva tomar estas ideas que han sido quizás desarmadas y llevarlas realmente a un entorno de producción donde podemos ya ver más en detalle aquello en lo que tenemos que trabajar para producir algo que luego pueda ser mostrado y presentado en diferentes tipos de materiales. Esto es muy interesante. Y entonces tenemos la innovación y la etapa de producción. Y en la sección donde vamos a ver un poco más en detalle, que creo que será en otra sesión, pero ahora la idea es poder responder preguntas que ustedes tengan. Espero que no haya hablado demasiado rápido. Thank you.